Hay lugares en la frontera de Chihuahua donde el silencio pesa más que el aire del desierto. Lugares donde la tierra guarda secretos que nadie se atreve a buscar, hasta que una cámara voladora, sin miedo y sin memoria, ve lo que los humanos nunca debieron encontrar. Lo que ese dron captó en marzo de 2024 no solo cambió una investigación que llevaba 23 años congelada, cambió la forma en que entendemos lo que realmente sucedió aquella noche de abril del año 2001, cuando 4 geólogos desaparecieron sin dejar rastro en la Sierra de San Luis. Estamos en Ecos del Silencio y hoy vamos a descubrir juntos una verdad que estaba enterrada bajo toneladas de roca, arena y tiempo. Una verdad que solo podía verse desde el cielo. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, quédate hasta el final. Y si quieres seguir descubriendo misterios como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuando encontremos las respuestas que aún faltan, las compartiremos aquí primero. La Sierra de San Luis no aparece en los mapas turísticos de Chihuahua. Es una cordillera baja, casi olvidada, que separa el desierto del Bolsón de Mapimí de las últimas estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Un paisaje de piedra rojiza, arbustos secos y cañones estrechos que parecen cicatrices en la tierra. Durante el día, el calor convierte el aire en algo denso, casi líquido. Durante la noche, el frío corta la piel como vidrio. No hay pueblos cercanos. No hay carreteras asfaltadas, solo caminos de terracería que se borran con cada tormenta de polvo. En abril de 2001, un equipo de 4 geólogos llegó a esa zona. Venían de la Universidad Autónoma de Chihuahua, contratados por una empresa minera canadiense que buscaba yacimientos de plata y cobre. El equipo estaba liderado por el doctor Ernesto Villarreal, un hombre de 52 años, veterano en exploraciones de zonas difíciles. Lo acompañaban 3 colegas más jóvenes: Sandra Ochoa, de 34 años, geóloga especializada en mineralogía; Tomás Iriarte, de 28, ingeniero de minas; y Rafael Esquivel, de 31, topógrafo con experiencia en sistemas GPS de la época. Eran profesionales, sabían lo que hacían. Llevaban equipo de comunicación satelital, provisiones para 10 días, vehículos todoterreno y mapas detallados, pero sobre todo llevaban una rutina estricta de reportes diarios. Cada tarde, a las 6 en punto, Rafael enviaba las coordenadas del campamento y un resumen de hallazgos mediante radio satelital. Esa rutina se cumplió durante los primeros 5 días. Luego, el 6º día, llegó el silencio. El último reporte fue enviado el 19 de abril de 2001 a las 18:04 horas. Rafael confirmó que habían establecido campamento en las coordenadas que más tarde se conocerían como Punto Alfa, al pie de un cañón sin nombre. Reportó condiciones climáticas estables, sin novedades. Dijo que al día siguiente explorarían una formación rocosa al norte, a unos 3 kilómetros del campamento. Firmó el mensaje con su código habitual: todo normal, todo bajo control. Pero al día siguiente no hubo reporte, ni al siguiente, ni al siguiente. El 23 de abril, la empresa minera alertó a las autoridades. El 24, un helicóptero de protección civil sobrevoló la zona. Encontraron los vehículos abandonados en Punto Alfa. Las tiendas de campaña estaban armadas. Había comida en las neveras portátiles, equipos de medición apilados junto a las mochilas, pero no había rastro de los 4 geólogos. Lo extraño no era solo la ausencia, era la perfección del abandono. Nada estaba revuelto, no había señales de lucha, no había mensajes escritos. Los sacos de dormir estaban enrollados, las linternas alineadas, como si hubieran salido a dar un paseo corto y planearan regresar en cualquier momento. Pero nunca regresaron.
La búsqueda terrestre comenzó al día siguiente. Equipos de rescate peinaron la zona durante 2 semanas. Rastreadores experimentados buscaron huellas, señales, cualquier indicio de hacia dónde habían ido. Perros entrenados olfatearon las prendas que quedaron en el campamento. Voluntarios de pueblos cercanos caminaron kilómetros bajo el sol abrasador. Encontraron nada, absolutamente nada. Era como si 4 personas se hubieran evaporado en el aire del desierto. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un secuestro por parte de grupos criminales que operaban en la zona. Pero no hubo petición de rescate. Otros mencionaban la posibilidad de que hubieran caído en alguna grieta o cueva oculta. Pero los rastreadores no encontraron ninguna apertura en el terreno cercano. Hubo quien sugirió que habían huido por razones personales, pero sus familias juraron que no existía ningún motivo. Estaban bien, estaban felices, amaban su trabajo. Y luego estaban las historias locales. Los ancianos de Coyame, el pueblo más cercano a unos 80 kilómetros de distancia, hablaban de la Sierra de San Luis como un lugar maldito. Decían que en esas montañas desaparecían cosas, que la tierra se abría y se cerraba, que había luces en la noche que no venían del cielo ni de la tierra. Historias de mineros del siglo XIX que entraron y nunca salieron, de cazadores que vieron cosas que no podían explicar, pero esas eran solo leyendas. ¿Verdad? El caso se enfrió rápido. En 2002 fue oficialmente catalogado como desaparición sin resolver. Las familias siguieron buscando, contrataron investigadores privados, pusieron carteles. Pero la Sierra de San Luis es inmensa, y el desierto no entrega sus secretos fácilmente. Con el tiempo, el caso se convirtió en una referencia oscura en los archivos de personas desaparecidas. 4 nombres más en una lista que crece cada año, 4 vidas suspendidas en el limbo del no saber. Los años pasaron. 2005, 2010, 2015. Las familias envejecieron con el dolor clavado en el pecho. Sandra Ochoa tenía una hija de 6 años cuando desapareció. Esa niña creció sin madre, con un vacío que ninguna explicación podía llenar. Ernesto Villarreal dejó una esposa y 2 hijos adolescentes que esperaron durante años una llamada, una carta, una señal. Nunca llegó. En 2020, la pandemia congeló todavía más la esperanza. Pero en 2023, algo cambió. No por las autoridades, no por un nuevo testigo, sino por la tecnología. Un grupo de entusiastas de drones, aficionados a la exploración aérea de zonas remotas, comenzó a mapear el norte de México con equipos cada vez más sofisticados. Uno de ellos, un ingeniero de Monterrey llamado David Salinas, se obsesionó con los casos sin resolver de la región. Leyó sobre los geólogos desaparecidos, estudió los mapas y en marzo de 2024 decidió volar su dron sobre la Sierra de San Luis. David no esperaba encontrar nada, solo quería imágenes, documentar, tal vez, si tenía suerte, ver algo que los equipos terrestres no habían visto. Programó su dron para hacer un barrido sistemático de la zona en cuadrícula, alta resolución, cámara térmica, vuelo autónomo. Lo lanzó al amanecer de un sábado de marzo, cuando el aire estaba quieto y la visibilidad era perfecta. La primera hora de vuelo no mostró nada inusual. Rocas, arbustos, cañones secos. El dron recorría la cuadrícula metódicamente, capturando cada metro cuadrado. David monitoreaba las imágenes en tiempo real desde su laptop, sentado en la camioneta estacionada a varios kilómetros de distancia. Bebía café tibio, tomaba notas. Ya había hecho esto docenas de veces en otros lugares. Sabía que encontrar algo era casi imposible, pero la esperanza, por pequeña que fuera, lo mantenía ahí. A las 9:15 de la mañana,
El dron pasó sobre un sector particularmente accidentado, una zona de cañones estrechos que formaban un laberinto natural. La cámara captó las sombras profundas, los pliegues de roca, la vegetación dispersa. Y entonces, en el monitor, David vio algo que no encajaba. Un patrón geométrico, líneas rectas en medio del caos orgánico de la naturaleza. Detuvo el dron, bajó la altitud, enfocó. Lo que la cámara reveló hizo que David soltara la taza de café. En el fondo de un cañón estrecho, oculto bajo un saliente de roca que lo hacía invisible desde cualquier ángulo terrestre, había estructuras, no naturales, claramente humanas. Postes de metal, lonas descoloridas, restos de lo que parecía equipo de campamento. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que la cámara térmica detectó antes que la visual. Calor residual, débil, pero presente. No el calor del sol reflejado en las rocas, sino algo más concentrado, más profundo. David cambió el ángulo de la cámara, aumentó el zoom y vio la entrada. Una apertura en la roca, parcialmente cubierta por escombros y arena. Una entrada que no aparecía en ningún mapa. Una entrada que, desde tierra, era completamente invisible. David grabó todo, tomó coordenadas exactas. Luego, con las manos temblando, llamó a las autoridades. Al principio no le creyeron, otro aficionado con teorías. Pero él insistió, envió las imágenes, las coordenadas, los datos térmicos, y algo en esa evidencia hizo que, esta vez, alguien lo tomara en serio. El 28 de marzo de 2024, un equipo especializado de búsqueda y rescate llegó a la Sierra de San Luis. Llevaban equipo de rapel, detectores de gases, comunicación avanzada. Descendieron al cañón guiados por las coordenadas del dron, confirmaron las estructuras, confirmaron la entrada y con extrema precaución entraron. Lo que encontraron adentro reescribió toda la historia. La entrada daba a una cueva natural, un sistema de cavernas que se extendía hacia las profundidades de la montaña. No era una cueva pequeña. Era un complejo subterráneo de galerías, cámaras y pasadizos que parecía haber sido explorado y, en cierta medida, habitado. En la primera cámara, a unos 20 metros de la entrada, encontraron el campamento. Ahí estaban las mochilas de los geólogos. Las linternas todavía funcionaban cuando alguien presionó el interruptor. Había mapas desplegados sobre el suelo de roca con anotaciones escritas a mano, coordenadas, cálculos, dibujos de la estructura de la cueva. Era evidente que habían estado ahí, que habían trabajado ahí, que habían descubierto ese lugar y decidido explorarlo. Pero lo más perturbador estaba en la segunda cámara. Ahí encontraron ropa, identificaciones y 3 de las 4 radios portátiles que el equipo llevaba. Estaban apiladas cuidadosamente, como si alguien las hubiera dejado ahí con intención. Junto a ellas había una libreta de campo, la libreta de Ernesto Villarreal, el líder del equipo. Estaba cerrada con una banda elástica, y dentro había entradas fechadas que cubrían desde el primer día de la expedición hasta el día 20 de abril, un día después del último reporte oficial. El equipo de rescate no encontró cuerpos, pero encontraron señales de que alguien había estado viviendo en esas cuevas durante días. Restos de comida racionada, botellas de agua vacías organizadas en fila, un saco de dormir extendido en una esquina, y en las paredes de la tercera cámara, iluminadas por las linternas del equipo, había algo que nadie esperaba. Palabras, escritas con carbón o piedra oscura. Frases en español, algunas legibles, otras borradas por la humedad o el tiempo. Una de las frases decía: "No podemos salir, algo bloquea la entrada". Otra decía: "El aire es bueno aquí abajo, hay agua, podemos esperar".
y una tercera, escrita con letra temblorosa, diferente a las anteriores. Si alguien encuentra esto, dígale a mi hija que lo intenté. El equipo de rescate documentó todo. Fotografiaron cada objeto, cada pared, cada rincón de las cámaras. Y luego, siguiendo las marcas en las paredes, avanzaron más profundo en el sistema de cuevas. Los pasadizos se volvían más estrechos, el aire más pesado. Había zonas donde el techo había colapsado parcialmente, bloqueando el camino. Había otras donde el suelo desaparecía en grietas oscuras que parecían no tener fondo. Y en la cuarta cámara, la más profunda a la que pudieron llegar, encontraron la mochila de Rafael Esquivel, la mochila del topógrafo. Estaba abierta. Dentro había una cámara digital, de las primeras que salieron a principios de los 2000. La batería estaba muerta, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. El equipo la extrajo con cuidado y la marcó como evidencia crítica, pero no encontraron a Rafael, ni a los demás. Solo sus pertenencias, solo las huellas de su presencia, como si hubieran caminado hacia la oscuridad y se hubieran disuelto en ella. La exploración continuó durante 3 días más. Mapearon todo el sistema accesible, usaron drones pequeños para explorar pasadizos demasiado peligrosos para humanos. Instalaron cámaras, sensores, pero no encontraron más pistas. Solo silencio, solo piedra. Solo la evidencia de que 4 personas habían estado ahí, habían luchado por sobrevivir y luego habían desaparecido en algún punto más allá de donde la tecnología podía alcanzar. El hallazgo se hizo público en abril de 2024, 23 años después de la desaparición. Las familias fueron notificadas, les devolvieron las pertenencias, les mostraron las fotos, les leyeron las frases en las paredes. Fue un cierre parcial, una confirmación de que sus seres queridos no habían huido. No habían sido secuestrados por criminales. Habían encontrado algo, habían entrado y algo salió terriblemente mal. Pero la pregunta seguía ahí, más grande que nunca. ¿Por qué entraron a esa cueva? ¿Qué los motivó a abandonar su campamento seguro en la superficie y adentrarse en un sistema subterráneo desconocido? ¿Y qué fue lo que impidió que salieran? La respuesta estaba en la libreta de Ernesto Villarreal y en la tarjeta de memoria de la cámara de Rafael Esquivel. La libreta fue analizada por expertos forenses. La caligrafía coincidía con muestras previas de Ernesto. No había señales de alteración. Las entradas eran cronológicas, detalladas, escritas con la precisión de un científico que documenta un experimento. Y lo que revelaban era perturbador. Según las primeras entradas, el equipo había encontrado la cueva por accidente el 18 de abril, mientras exploraban una formación rocosa. Sandra fue la primera en notar la entrada, oculta detrás de un desprendimiento de rocas. Al principio, pensaron que era solo una grieta superficial, pero cuando iluminaron el interior, vieron que se extendía mucho más profundo. Ernesto escribió que decidieron hacer una exploración preliminar. Solo unas horas, para documentar la estructura y determinar si tenía relevancia geológica. Entraron los 4, llevando linternas y equipo básico. Lo que encontraron adentro los fascinó. Las paredes de la cueva mostraban vetas minerales inusuales, cristales incrustados, formaciones que no habían visto antes. Tomaron muestras, fotografiaron y decidieron regresar al día siguiente con más equipo. Pero en la entrada del 19 de abril, Ernesto anotó algo extraño. Escribió que cuando intentaron salir de la cueva esa primera tarde, notaron que la entrada parecía diferente, más estrecha, más oscura. Pensaron que era un efecto de la luz del atardecer. Salieron sin problema. Enviaron el reporte de rutina, cenaron, durmieron. A la mañana siguiente, el 20 de abril, regresaron a la cueva con más equipo, linternas potentes, cuerdas, detectores de gases. Querían mapear el sistema completo.
Ernesto escribió que Sandra estaba especialmente emocionada. Había visto algo en las muestras de la noche anterior que sugería la presencia de minerales raros, potencialmente valiosos. Esto podía ser un hallazgo importante para la empresa, para sus carreras. Entraron a las 9 de la mañana. La entrada seguía ahí, abierta, accesible. Descendieron a la primera cámara, luego a la segunda. Exploraron pasadizos laterales. Tomás encontró una galería que parecía conducir más profundo. La siguieron. Y fue en ese momento, según la libreta, cuando escucharon el sonido. Ernesto lo describió como un crujido profundo, como si la montaña entera estuviera acomodándose. Sintieron vibración bajo sus pies. Polvo cayó del techo. Se quedaron quietos, esperando. El sonido se detuvo. Pensaron que había sido un pequeño sismo, común en la zona. Decidieron regresar a la superficie por precaución. Pero cuando llegaron de vuelta a la primera cámara, la entrada había cambiado. No estaba bloqueada completamente, pero había rocas nuevas, escombros que no estaban ahí antes. El pasadizo que habían usado para entrar estaba parcialmente obstruido. Rafael intentó mover las rocas. Eran pesadas, grandes, no imposibles de mover, pero difíciles sin equipo adecuado. Ernesto tomó una decisión. Escribió que no querían arriesgarse a causar un colapso mayor, moviendo piedras sin saber qué tan estable era la estructura. Decidieron buscar una salida alternativa. Tenían luz, tenían agua, tenían comida para varios días en las mochilas. Podían explorar con calma, encontrar otro pasadizo que llevara a la superficie. Esa decisión, escribió Ernesto más tarde, fue el primer error. Pasaron el resto del día 20 explorando. Encontraron múltiples pasadizos. Algunos se estrechaban hasta volverse intransitables. Otros conducían a cámaras cerradas. Ninguno llevaba hacia arriba. Ninguno mostraba señales de luz natural. Al anochecer, decidieron establecer un campamento temporal en la segunda cámara. Racionaron la comida, apagaron las linternas para conservar baterías, durmieron turnándose para hacer guardia. El 21 de abril, Ernesto escribió que intentaron transmitir una señal de radio, pero las paredes de roca bloqueaban todo, ni siquiera estática, solo silencio muerto. Tomás sugirió regresar a la entrada parcialmente bloqueada y trabajar juntos para despejarla. Pero cuando llegaron ahí, encontraron algo que los dejó helados. Había más rocas. El pasadizo estaba más obstruido que el día anterior, como si la montaña estuviera cerrándose sobre ellos gradualmente. Rafael midió el espacio, calculó el volumen de escombros y concluyó que, sin equipo pesado, sin ayuda externa, no podrían abrirse paso. Estaban atrapados. Sandra comenzó a entrar en pánico. Ernesto lo documentó sin emoción, como un científico describiendo un fenómeno. Escribió que tuvieron que calmarla, recordarle que tenían recursos, que alguien vendría a buscarlos cuando no se presentaran al próximo reporte, que solo necesitaban resistir unos días, pero pasó el día 22 y el 23, y nadie vino. Ernesto escribió que el aire dentro de las cuevas era sorprendentemente bueno. Había corrientes, ventilación natural, desde algún lugar que no podían identificar. Encontraron agua goteando de una fisura en la cuarta cámara. No mucha, pero suficiente para llenar botellas lentamente. La racionaron, comieron lo mínimo, conservaron energía, pero la oscuridad empezó a pesar. Ernesto anotó que Sandra apenas hablaba, que Tomás se había vuelto obsesivo con medir el tiempo, que Rafael pasaba horas sentado en silencio, mirando las paredes, y que él mismo sentía una presión creciente en el pecho que no era física, era mental, era la montaña aplastando su esperanza. El 24 de abril decidieron explorar más agresivamente.
Si no podían salir por donde entraron, tenía que haber otra salida. Las cuevas tenían ventilación, el aire venía de algún lado. Siguieron las corrientes, descendieron más profundo y encontraron la quinta cámara. Ernesto la describió como enorme, mucho más grande que las anteriores. El techo se perdía en la oscuridad. Las paredes brillaban con cristales incrustados que reflejaban la luz de las linternas. Y en el centro de la cámara había algo que no tenía sentido. Una estructura, hecha de madera y metal oxidado. Antigua, muy antigua. Eran restos de equipo minero, del siglo XIX, tal vez antes. Rieles carcomidos, vigas podridas, herramientas herrumbradas. Alguien había estado ahí. Alguien había extraído mineral de esa cámara décadas, tal vez siglos atrás. Y también habían quedado atrapados, porque junto a los rieles encontraron huesos. Ernesto no especificó cuántos, solo escribió: «No somos los primeros». Esa noche, Sandra gritó durante horas. Ernesto escribió que tuvieron que atarla suavemente con cuerdas para evitar que corriera hacia la oscuridad, que le hablaron, que le prometieron que saldrían, pero Sandra había visto los huesos, había entendido el patrón. Esta cueva era una trampa, y ellos habían caído en ella igual que otros antes. El 25 de abril, la entrada de Ernesto fue breve, conservando energía, poca comida. Rafael está débil. Tomás insiste en seguir buscando. Sandra no come. El 26 de abril, encontramos otro pasadizo, más estrecho. Intentaremos mañana. El 27 de abril, el pasadizo se colapsa. Tomás resultó herido, brazo fracturado, sin medicamentos. Y luego, varias páginas en blanco, como si Ernesto hubiera dejado de escribir, o no hubiera tenido fuerzas para hacerlo. Hasta la última entrada, sin fecha clara, solo palabras escritas con letra irregular, temblorosa. Si alguien encuentra esto, sepan que lo intentamos, que no nos rendimos. Pero la montaña es más fuerte, siempre lo fue. Sandra se fue sola al pasadizo del norte hace 2 días. No regresó. Tomás tiene fiebre. Delira. Rafael y yo vamos a intentar llegar más profundo. Hay un pasadizo que no exploramos. Tal vez ahí haya una salida. Tal vez ahí termine todo. No importa. Ya no puedo distinguir. Y eso fue todo. El final de la libreta. El final del testimonio de Ernesto Villarreal. Pero la tarjeta de memoria de la cámara de Rafael contaba otra parte de la historia. Una parte visual. Una parte que nadie estaba preparado para ver. Las autoridades revisaron las imágenes en un laboratorio forense. Había 237 fotos. Las primeras mostraban el campamento en la superficie. Sonrisas, trabajo, profesionalismo. Luego venían las fotos de la cueva, los cristales, las formaciones, las vetas minerales, todo documentado con precisión científica. Pero a partir de la foto 150, algo cambiaba. Las imágenes se volvían erráticas, ángulos extraños, desenfoques, sombras que no parecían tener fuente. Había una foto de Sandra sentada contra una pared, con la mirada perdida. Otra de Tomás, con el brazo vendado torpemente con tiras de tela. Otra de Ernesto, escribiendo en su libreta, la linterna alumbrando su rostro desde abajo. Y luego estaban las últimas 10 fotos, tomadas en completa oscuridad, solo iluminadas por el flash. Mostraban un pasadizo descendente, paredes húmedas, marcas de rasguños en la roca, y en la última foto, borrosa, casi abstracta, se veía una mano extendida hacia la cámara, y detrás, en la oscuridad, algo que podía ser otra figura, o podía ser solo una formación de roca, o podía ser nada. Esa fue la última imagen que Rafael Esquivel capturó antes de que la cámara se apagara para siempre. Los análisis forenses intentaron determinar cuánto tiempo sobrevivieron.
Basándose en las fechas de la libreta, en el estado de las pertenencias, en los restos de comida, estimaron que estuvieron vivos al menos una semana después de quedar atrapados. Tal vez más. El cuerpo humano puede resistir sin comida durante semanas si tiene agua. Y ellos tenían agua. Lo que no tenían era luz, ni calor, ni esperanza. Las búsquedas intensivas continuaron durante meses después del hallazgo del dron. Equipos especializados descendieron a las partes más profundas del sistema de cuevas. Usaron robots, cámaras térmicas, escáneres de penetración de roca. Buscaron en cada grieta, cada cámara, cada pasadizo explorable. Encontraron más evidencia de la estancia de los geólogos, más marcas en las paredes, más objetos abandonados, pero nunca encontraron los cuerpos. Es como si la montaña se los hubiera tragado, como si hubieran caminado hacia un lugar del que no hay regreso, un lugar más allá de la roca, más allá del tiempo, un lugar que existe en esas profundidades y que solo acepta entradas, nunca salidas. Las familias recibieron las pertenencias. La hija de Sandra, ahora una mujer de casi 30 años, recibió la identificación de su madre. Los hijos de Ernesto recibieron su libreta. La madre de Rafael recibió su cámara. Y leyeron las últimas palabras. Vieron las últimas imágenes. Y tuvieron que vivir con el conocimiento de que sus seres queridos pasaron sus últimos días atrapados en la oscuridad, luchando contra el miedo, aferrándose a una esperanza que nunca llegó. Pero también hubo algo más, algo que las autoridades debatieron mucho antes de hacer público. En la pared de la quinta cámara, la que tenía los restos de equipo minero del siglo XIX, encontraron otra inscripción. No estaba escrita con carbón. Estaba tallada en la roca, con algo afilado, con mucho esfuerzo. Letras profundas que habían tomado horas, tal vez días en hacerse. Decía: la montaña respira, y cuando exhala, las puertas se cierran. No estaba firmada, no tenía fecha. Podía haber sido tallada por los geólogos, o por los mineros del siglo XIX, o por alguien más antiguo aún, alguien que también quedó atrapado, alguien que también descubrió demasiado tarde que ese lugar no era una cueva, era algo vivo, algo que atraía, que capturaba, que nunca soltaba. David Salinas, el operador del dron que encontró todo, fue entrevistado por medios nacionales. Le preguntaron si se arrepentía de haber buscado, si el descubrimiento había traído paz o solo más dolor. Él respondió algo que muchos recordaron después. Dijo que la verdad, por terrible que sea, siempre es mejor que la incertidumbre, que las familias merecían saber, que los geólogos merecían ser recordados no como desaparecidos, sino como personas que enfrentaron algo imposible y lucharon hasta el final. Pero también dijo algo más. Dijo que cuando revisó las imágenes del dron, cuando vio por primera vez esa entrada oculta en el cañón, sintió algo extraño, una sensación de que no debía estar viendo eso, de que algunos secretos están ocultos por una razón, y que tal vez, solo tal vez, hay lugares en el mundo que deberían permanecer sin explorar. La Sierra de San Luis sigue ahí, el sistema de cuevas sigue ahí. Las autoridades sellaron la entrada principal para evitar que otros curiosos o aventureros intenten entrar. Colocaron señales de advertencia, instalaron vallas, pero el desierto es inmenso y las montañas guardan muchas entradas. Nadie puede vigilarlas todas, nadie puede cerrarlas todas. Y hay quienes dicen que, en las noches sin luna, si te paras en el borde del cañón donde el dron captó esas imágenes, puedes escuchar algo. Un sonido que viene de las profundidades, como respiración, como el suspiro de algo antiguo, como la montaña exhalando. Los geólogos nunca salieron, pero su historia sí, gracias a un dron.
gracias a la tecnología que pudo ver lo que los ojos humanos no podían, gracias a alguien que se negó a dejar que el misterio permaneciera sin respuesta. Ahora sabemos que Ernesto, Sandra, Tomás y Rafael no huyeron. No fueron víctimas de criminales, fueron víctimas de su propia curiosidad, de su profesionalismo, de su confianza en que la ciencia y la razón podían dominar cualquier entorno. Pero aprendieron en esas últimas horas oscuras que hay lugares donde la ciencia no alcanza, donde la razón se quiebra, donde el único conocimiento que importa es el más antiguo, que no todo lo que está oculto debe ser revelado, y que no todas las puertas que se abren pueden volver a cerrarse. Entonces te pregunto, ¿crees que fue solo un colapso natural? ¿Una serie de eventos geológicos desafortunados que atraparon a 4 personas en el lugar equivocado? ¿O crees que hay algo más en esa montaña? Algo que respira, algo que espera, algo que llama a los curiosos y nunca los deja ir. Si alguna vez te encuentras en la frontera de Chihuahua, si ves un cañón profundo, una entrada oscura, una invitación silenciosa a explorar lo desconocido, recuerda esta historia. Recuerda que 4 profesionales entrenados, equipados, racionales, entraron confiados y nunca salieron. La Sierra de San Luis no da respuestas, solo toma preguntas y a quienes las hacen. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros investigarla, compártela, dale like y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos buscando las verdades que otros prefieren dejar enterradas. Y cuando encontremos más respuestas sobre este caso, sobre esa inscripción antigua, sobre lo que realmente sucedió en las profundidades, lo sabrás aquí primero. Porque en este canal el silencio siempre termina hablando.